Imagina vivir en una ciudad donde ningún deseo estaba prohibido, donde la riqueza abría puertas a todo tipo de placeres y donde las fiestas se extendían sin fin, sin que las personas se preocuparan por las consecuencias del día siguiente. Ese era el escenario de Sodoma y Gomorra, un lugar aparentemente próspero y repleto de lujuria, pero que ocultaba un rostro sombrío y cruel. Detrás de los palacios ostentosos y de los grandes templos reinaban la violencia, la traición y prácticas perversas que desafiaban cualquier noción de moralidad. Las mujeres no eran más que mercancías, los niños eran utilizados en ceremonias macabras y los menos favorecidos eran abandonados a su suerte en las calles, sin la más mínima compasión. Toda esa depravación siguió su curso, hasta que un evento catastrófico puso fin a todo en llamas. Pero ¿qué sucedía realmente en esos lugares? ¿Cómo era el día a día de una sociedad en la que lo correcto y lo incorrecto prácticamente no existían? ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso, haciendo que esas ciudades fueran destruidas de forma tan definitiva? En el episodio de hoy descubrirás la verdad detrás de Sodoma y Gomorra, una historia que mezcla lujuria desenfrenada, poder sin límites y un juicio inevitable. Prepárate para sumergirte en un pasado repleto de excesos y crueldades, que sirve de alerta hasta el día de hoy. Al acercarse a Sodoma y Gomorra, la primera impresión era la de ciudades prósperas y bulliciosas. Bastaba recorrer las calles para encontrar puestos abarrotados de especias, metales preciosos y artículos provenientes de tierras lejanas. El aroma a pan recién horneado y a carnes asadas flotaba en el aire, mientras sirvientes iban y venían cargando jarrones de aceite y vinos caros. La posición estratégica, cercana al Mar Muerto, y las tierras fértiles a su alrededor aseguraban abundantes cosechas de trigo, cebada y frutas, lo que atraía a comerciantes desde lugares tan distantes como Egipto y Mesopotamia. Con el dinero fluyendo libremente, hombres con túnicas lujosas exhibían su estatus, erigiendo casas construidas con piedras pulidas y decoradas con telas finísimas. Para los más acomodados, las fiestas nunca terminaban, llenas de banquetes y música, donde la cantidad de comida y bebida parecía no tener fin. Detrás de ese brillo, sin embargo, había un lado oscuro. La desigualdad social saltaba a la vista. Mientras unos pocos ostentaban riquezas inimaginables, muchos sufrían en la miseria, sin recibir ningún tipo de ayuda. La cultura local exaltaba el poder y el lucro, pero despreciaba la empatía y la bondad. Balanzas adulteradas en los mercados, precios abusivos y fraudes formaban parte del día a día de los negocios. Aquellos que no podían saldar sus deudas estaban sujetos a ser vendidos como esclavos, y las leyes beneficiaban únicamente a los más ricos. La aparente civilización avanzada de Sodoma y Gomorra también contaba con templos grandiosos, en los cuales sacerdotes realizaban rituales para dioses paganos. El flujo constante de caravanas provenientes de todos los rincones del mundo conocido contribuía a la fama de estas ciudades como centros de comercio e influencia. Sin embargo, una mirada más atenta revelaba que la avaricia y la corrupción se mezclaban con la ostentación, erosionando el tejido social. Quienes disfrutaban de la fortuna creían estar por encima de cualquier castigo, como si el juicio jamás los alcanzara. Pero el destino ya estaba sellado, y un final trágico comenzaba a dibujarse en el horizonte. La arquitectura deslumbrante se podía observar en cada rincón de Sodoma. Palacios majestuosos, mansiones imponentes y amplias plazas, todo diseñado para impresionar.
Las residencias de los más acomodados se levantaban con piedras finamente trabajadas, columnas majestuosas y patios internos adornados con esculturas y mosaicos. Durante el día, el movimiento en los mercados era intenso. Puestos exhibían joyas centelleantes, especias exóticas y telas traídas de tierras lejanas. Incluso se ofrecían perfumes de Egipto y alfombras bordadas a mano, productos que conferían a la ciudad un aire cosmopolita. Sin embargo, al caer la noche, las mismas plazas se transformaban en escenarios de fiestas exuberantes y ceremonias paganas, repletas de música, bailes provocativos y sacrificios que escandalizarían a otras civilizaciones de la época. A pesar de todo el esplendor, la realidad para quienes no formaban parte de la élite era brutal. Barrios pobres surgían en los rincones más alejados, con viviendas improvisadas, calles sucias y sin iluminación, donde la seguridad era prácticamente inexistente. En ese ambiente, los crímenes y agresiones ocurrían sin que las autoridades intervinieran. Jueces y líderes locales preferían proteger a quienes les pagaban sobornos, reforzando aún más la injusticia. En Sodoma, los actos de bondad eran vistos como una debilidad y rara vez despertaban admiración. Sobrevivir dependía de la fuerza, la influencia o la riqueza. En los distritos más acomodados se erigían templos monumentales en honor a dioses paganos, muchos de ellos asociados con la fertilidad y el placer. Los sacerdotes ejercían un enorme poder político y económico, recibiendo generosas ofrendas y promoviendo rituales que mezclaban la religión con prácticas inmorales. Estos encuentros frecuentemente involucraban fiestas opulentas, en las cuales la búsqueda del éxtasis era la principal motivación. Aunque algunos habitantes creían que tales rituales traían prosperidad, en la práctica reforzaban la decadencia moral de la ciudad. Otra característica notable de Sodoma era la ausencia de un ejército fuerte. Confiados en la riqueza acumulada y en las defensas naturales circundantes, sus gobernantes descuidaban la protección militar, convencidos de que ningún enemigo se atrevía a amenazarlos. Esa presunción se reflejaba en el día a día. Los poderosos actuaban como si pudieran comprarlo todo, incluida la impunidad para sus errores. Las relaciones familiares se volvían cada vez más frías, y los vínculos afectivos, cuando existían, se rompían fácilmente por traiciones y disputas de poder. Si la situación ya era difícil para los habitantes más pobres, para los extranjeros que llegaban sin recursos, la situación rozaba la desesperación. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era un deber sagrado, pero en Sodoma ocurría lo contrario. Los viajeros sin posesiones eran frecuentemente humillados, atacados o incluso asesinados. Esa frialdad se extendía a todas las relaciones humanas. Hermanos traicionaban a hermanos y hijos abandonaban a sus padres sin remordimiento. El valor de la compasión había sido reemplazado por la obsesión de satisfacer deseos inmediatos. Sodoma y Gomorra estaban corrompidas hasta el núcleo. El orgullo desmedido contaminaba cada capa de la sociedad, y todo indicaba que un desenlace catastrófico era solo cuestión de tiempo. Para muchos, la vida en Sodoma era un festival interminable de placeres, pero la ausencia de amor y empatía dejaba a la ciudad al borde del colapso. Al fin y al cabo, cuando una nación se fundamenta en el egoísmo, la ruina no tarda en llegar. El día de la destrucción amaneció como cualquier otro. Sol radiante, mercados llenos y templos listos para más rituales. Sin embargo, nadie imaginaba que aquellas serían las últimas horas de fiesta y ostentación. La arrogancia de Sodoma finalmente encontraría su límite, demostrando que ninguna riqueza puede proteger a una sociedad que ignora la compasión.
La prepotencia destruyó Sodoma, pero la humildad nos acerca a Dios. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios restaura mi vida. La noche anterior, algo muy extraño sucedió en Sodoma. 2 desconocidos llegaron a la ciudad y pronto se difundió la noticia de que hombres violentos planeaban atacarlos. Lo que casi nadie sabía era que esos 2 viajeros eran, en realidad, ángeles enviados para destruir la ciudad. Cuando la casa en la que se encontraban fue rodeada, los habitantes exigieron que los entregaran, demostrando una vez más la crueldad que reinaba en ese lugar. En ese instante, una luz tan intensa brilló que cegó a los agresores, revelando que el fin de Sodoma estaba próximo. Al amanecer, los ángeles advirtieron a Lot, uno de los pocos hombres justos de toda la región. Era hora de partir con su familia y no mirar atrás. Por mucho que dejar todo atrás fuera difícil, Lot no tuvo otra opción. Mientras él y sus parientes se apresuraban a salir, la mayoría de los habitantes seguía con su rutina habitual, completamente ajenos a la tragedia que se avecinaba. Fue entonces cuando el cielo comenzó a oscurecerse, el aire se volvió pesado y, sin previo aviso, el primer rayo de fuego cayó del cielo. En pocos instantes, llamas y azufre consumieron calles enteras, derribando las construcciones más lujosas y reduciendo los templos a cenizas. Hombres y mujeres corrían en pánico, buscando un refugio que simplemente no existía. Sin importar la clase social, todos enfrentaron el mismo destino terrible. El humo y el calor hicieron que el lugar fuera inhabitable, y escenas de desesperación se extendieron por todas partes, sin posibilidad de salvación. Mientras huían, Lot y su familia recordaban la advertencia: no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo resistir la curiosidad y se detuvo a observar la destrucción. En ese mismo instante, se convirtió en una estatua de sal, castigada por no poder dejar la ciudad atrás. Así, Sodoma y Gomorra, que antes eran conocidas por su riqueza y fiestas interminables, se transformaron en un escenario de ruinas humeantes, impregnado del amargo olor a azufre. Al fin y al cabo, la ciudad que tanto se enorgullecía de su ostentación desapareció en un solo día, dejando solo una lección que resuena hasta hoy. Ninguna nación, por más poderosa o rica que sea, puede sobrevivir cuando ignora la compasión y la justicia. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like ahora y piensa en cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias duraderas. Y si crees que ya lo has visto todo, debes saber que la traición también es un tema presente en la Biblia, involucrando a mujeres que fueron infieles a sus maridos. ¿Quieres saber qué les sucedió y las lecciones que podemos aprender? Haz clic ahora en nuestro canal y conoce estas historias. Hasta la próxima.